Y listo, ya estamos entonces con la grabación. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que es el tema de los casos de uso. Básicamente, hemos venido viendo, digamos, principalmente en temas de diagramas, el diagrama de clases. El diagrama de clases es en realidad, digamos, de todos los diagramas que se ven propiamente en el curso, es el diagrama, pues, más importante porque está relacionado, pues, con el hecho digamos, de esa estructuración de cómo pensamos nosotros que se va a construir la solución. ¿Ok? Entonces, como tal, es el diagrama más importante que nosotros hemos visto en el curso y por eso es que le hemos dado tanto énfasis, ¿verdad? Hemos hecho prácticas, todo, y bueno, le hemos dado como mucho énfasis a toda esta parte. Sin embargo, hay otros diagramas que también son importantes desde la perspectiva de orientación a objetos. Uno es el diagrama de casos de uso, ¿ok? El diagrama de casos de uso, como se indica acá, es una secuencia de acciones que el sistema realiza para producir un resultado observable y de valor para un usuario. Entonces, básicamente, como se indica acá, está relacionado a, bueno, a una serie de pasos para producir un resultado. Luego nos indica por acá que es una forma, patrón, ejemplo concreto de utilización. Es un escenario que comienza con algún usuario del sistema que inicia alguna transacción o secuencia de eventos, perdón, interrelacionados y que los casos de uso tienen dos papeles importantes. Uno, capturar los requisitos funcionales del sistema y dos, simplificar la construcción de los modelos de objetos. Entonces, como tal, el propósito, digamos, más relevante, digamos, de los casos de uso, como se indica acá, es capturar los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales son las funcionalidades que hace el sistema, ¿verdad? O sea, todas, por ejemplo, si nosotros tenemos un punto de venta, entonces un requisito funcional es, por ejemplo, imprimir, no sé, realizar una venta, ¿ok? Entonces, eso es un requisito funcional de nuestro punto de venta. O sea, realizar una venta. Y vea que tiene una serie de pasos que desde que la persona llega y va a pagar hasta que finalmente se le entrega el comprobante de pago, la factura. Otra, por ejemplo, puede ser la gestión del inventario. ¿Ok? Cada vez que se hace, por ejemplo, digamos, en mi punto de venta, digamos que fuéramos una librería, entonces necesitamos comprar, no sé, lapiceros, cuadernos, ¿verdad? Digamos, para la venta ahora de, por decir algo, con el inicio de elecciones. Entonces, eso es un proceso. El inventario es, pues, llevar ese control de cuántos cuadernos tengo, cuántos borradores, cuántos lapiceros. Entonces, como tal, está un proceso de compra o de ampliación del inventario, así como cada vez que, por ejemplo, no sé, un producto sale de stock o hay que hacer, digamos, como que ya se acabó un producto y hay que traer otro. Entonces, eso es, digamos, una funcionalidad, también un requisito funcional, la gestión del inventario. También, por ejemplo, la gestión de clientes. Entonces, por ejemplo, si en mi punto de venta normalmente uno va a tener que agregar antes de hacer la venta, pues colocar la información del cliente, dónde vive el cliente, cuál es el correo electrónico, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, mi punto de venta podría tener una funcionalidad que está relacionada a pues en controlar o llevar registro de los clientes a los que se le vende, ¿verdad? Entonces, como tal, los diagramas de casos de uso o los casos de uso vienen siendo relevantes para esa parte, o sea, para representar las funcionalidades que nuestro sistema va a hacer. Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el primer proyecto, digamos, el de el Scrabble, habían varias funcionalidades, como por ejemplo cambiar fichas, eso era un requisito funcional, ¿verdad? Una funcionalidad, digamos, del sistema, cambiar fichas, pasar turno, hacer jugada. Entonces, como tal, si ustedes ven,
pues esas son las funcionalidades que estaba. Determinar quién es el ganador, calcular el puntaje de una palabra que se formara. Entonces, esos son funcionalidades que tiene mi sistema. Y los casos de uso están pensados en representar propiamente esas funcionalidades. En el caso, digamos, del curso, ¿verdad? Tal vez este tipo de diagramas no son tan relevantes como en cursos más adelante, perdón, como el curso de requerimientos de software. En el curso de requerimientos de software, ya ahí se ve con mayor detalle, se le da más peso a lo que son los diagramas de casos de uso sobre, por ejemplo, los diagramas por ejemplo, los diagramas de clases, ¿ok? Entonces, eso es como para que nos ubiquemos en el contexto, es para funcionalidades del sistema. Ahora, esto se representa en un diagrama, igual que como se han venido trabajando los diagramas de clases, todo se representa de forma gráfica, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros de forma gráfica, pues veamos de todos o sea, es más fácil ver de forma gráfica las funcionalidades del sistema que empezarlas a leer, ¿verdad? O sea, el ser humano, su naturaleza es que si vea, o sea, es más fácil interpretar un elemento gráfico que hacer un análisis de mucho texto. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, nosotros podemos hacer un diagrama y yo con un primer diagrama le echo un vistazo y me doy una idea de qué trata el programa en que estamos trabajando. Ujú. Eso es muchísimo más sencillo a que si tengo que leer páginas y de páginas de páginas relacionadas con el sistema. ¿Ok? Entonces, por acá nos dice que es un grafo, ¿verdad? Este diagrama que incluye, bueno, los actores, ¿ok? Esto, digamos, así es como se representan los actores, con un monigote. Ese monigote representa, puede ser un usuario, ¿verdad? Que realiza algo sobre el sistema. Entonces, por ejemplo, si vamos al Scrabble, nosotros podríamos pensar que el jugador es un actor, ujú, porque es la persona que al final usa el sistema e interactúa con esas funcionalidades. ¿Quién hace la partida? El jugador. ¿Quién pasa de turno? El jugador. ¿Quién coloca una palabra? El jugador. Entonces, cualquier persona que interactúe con el sistema y aplique una funcionalidad es propiamente un actor. Luego tenemos los casos de uso, que son estos que están aquí a la derecha. Entonces, los casos de uso se representan por un óvalo, donde se ponen las diferentes funcionalidades que tiene el sistema, ¿verdad? O con las cuales una persona puede interactuar o puede realizar. Entonces, por ejemplo, hacer una jugada, pasar de turno, ¿qué más? Hacer una jugada, pasar de turno, cambiar fichas, ¿verdad? Entonces, son funcionalidades que existen en el sistema y se representan a través de esos óvalos. Y por último, la comunicación entre actores y casos de uso. Entonces, como ustedes ven acá, entonces tenemos el actor, el caso de uso y su relación, su comunicación entre ambos. Esta flecha que está acá significa que este actor que está aquí va a aplicar o va a hacer la funcionalidad que está relacionada con este caso de uso. Ujú. Entonces, por ejemplo, un cliente navega en el sitio web y realiza una orden. ¿Ok? Un jugador puede colocar una ficha. Entonces ahí se marcaría una flecha entre el jugador y colocar, digamos, bueno, cambiar fichas o colocar una palabra, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, el actor es el monigote que está acá, ¿verdad? Se representa con este muñequito que está aquí. Tenemos el caso de uso, que es el óvalo, y acá tenemos la asociación. Si nosotros queremos comentar en UML es posible agregar comentarios, ¿verdad? Así como en programación, nosotros podríamos documentar nuestro código en UML también. Entonces, para documentar nuestro código, nosotros lo que hacemos es que utilizamos como este iconito que está acá, que es un rectángulo que tiene doblada la esquina derecha. Eso lo que significa es que es un comentario. Ok, es un comentario pues para aclarar pues algún detalle
del diagrama que acabamos de hacer. Ahora, las relaciones, entonces, bueno, ya vimos que tenemos los casos de uso, que son las funcionalidades. Tenemos los actores, que son en general, ¿verdad? En la mayoría de los casos, van a ser las personas. Podría ser que no necesariamente personas, podría ser que sean sistemas externos también, pero vemos que casi siempre son personas que van a utilizar el sistema y las asociaciones entre ellos. Ahora, las asociaciones pueden ser, digamos, darse entre varios tipos. Uno es entre los actores y los casos de uso, como vimos hace un momento. Eso es lo que se conoce, esa solo existe un tipo, que es la relación de asociación. Luego tenemos también entre casos de uso, ¿ok? Entre casos de uso tenemos lo que es la inclusión, la extensión y la generalización. Aquí tenemos tres tipos de relaciones que existen, ¿ok? Y entre actores se pueden relacionar, ¿verdad? Entonces, las relaciones pueden ser entre actores y casos de uso, que solo hay una, entre casos de uso, que son tres, y entre actores, que solo son, que es la relación de generalización. Ok, vamos viendo cada una. Entonces, en el caso de la asociación, que es esta que está acá, esta flechita, lo que significa es que la funcionalidad que está aquí va a ser llamada pues por este actor. Entonces, por ejemplo, pensemos en un sistema como de matrícula, pero en el sistema de matrícula. Entonces, normalmente uno podría pensar que, bueno, gestionar las asignaturas, o sea, los cursos que se van a abrir en un periodo para matrícula. Entonces, por ejemplo, en el primer semestre del 2022, el director es el que podría gestionar las asignaturas o los cursos. Entonces, esa funcionalidad de definir, bueno, de intro y taller vamos a abrir 4 grupos o vamos a abrir 2 grupos y de programación orientada a objetos vamos a abrir 2 grupos, pero de arquitectura de computadores no vamos a abrir ninguno. Entonces, esa funcionalidad en el sistema que es gestionar asignaturas, o sea, definir, por ejemplo, cuántos grupos se van a abrir para, digamos, la matrícula, para que uno diría, esa es la funcionalidad, gestionar asignaturas, es llamada por el director. Entonces, el actor director es el que utiliza esa funcionalidad. Y entonces, esta flecha que está acá, lo que nos indica es eso, ¿verdad? Que ese actor hace uso de esa funcionalidad. Ese es el más simple, ¿verdad? De todos. Y simplemente lo que dice es, este actor hace esta funcionalidad. Luego tenemos entre casos de uso. En las relaciones entre casos de uso sí, pues son un poquito más. Por ejemplo, tenemos acá lo que es la inclusión. Ujú. Entonces, una inclusión significa que, o el include en inglés, significa que la funcionalidad de un caso de uso siempre va a llamar a la funcionalidad de otro caso de uso. Entonces, en este caso, este que está acá significa que la funcionalidad de A siempre va a llamar a la funcionalidad de B. Veámoslo con un ejemplo. Entonces, aquí estamos ampliando el escenario. Entonces, en nuestro escenario tenemos 3 asociaciones simples, ¿verdad? Entre actores y casos de uso. Entonces, por ejemplo, tengo el director que gestiona las asignaturas. Tengo el estudiante que gestiona actividades. Entonces, pensemos que ese sistema, el estudiante puede colocar, digamos, actividades que vaya a realizar, no sé, que, digamos, organice, no sé, participar en un foro, participar, por ejemplo, en un debate, no sé, ir a un concierto. Entonces, por ejemplo, eso son actividades. El estudiante podría, digamos, a través de este sistema, no sé, llevar control de las actividades que va a hacer en la institución, por dar un ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, también el profesor que va a solicitar una lista de clase, ¿verdad? Entonces, esta funcionalidad de solicitar lista de clase, pensemos que está relacionada con el inicio de clases. Entonces, yo soy el profe que va a dar el curso de programación orientada a objetos y lo primero que necesito es obtener una lista de clase para ver, no sé, por ejemplo, cosas relacionadas a mi planeación, cuántos grupos de proyecto voy a hacer, qué tan grande, o sea, de qué tamaño, porque normalmente si los grupos son pequeños, si yo tengo el caso de que el grupo es de 10, uno normalmente hace grupos
como de 2 o 3. Pero si el grupo es de 40, normalmente los profes van a hacer grupos como de 4, van a aprender para pues, poder gestionar mejor digamos, las actividades que se van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, como tal, está la opción, digamos que esa funcionalidad. El profesor podría solicitar la lista de clase. Entonces, tenemos estos 3 casos de uso y vemos que acá hay un caso de uso que se llama autenticar, ¿ok? El autenticar si ustedes lo ven, está relacionado con estos 3, lo llaman a través de un include. ¿Ok? Digamos que tiene todo el sentido del mundo. Yo no puedo venir a abrir cursos, ¿verdad? De definir, bueno, este semestre voy a abrir tantos de intro y taller, si primero no me he autenticado, ¿verdad? Prácticamente, antes de poder hacer cualquier cosa con un sistema, hay que autenticarse. Y dependiendo, pues, del rol que tiene, el sistema le permitirá hacer ciertas cosas o no. Entonces, acá podemos ver un caso típico del include. El autenticar o el login siempre es un include. ¿Por qué? Porque para poder hacer esta funcionalidad inicial de gestionar asignaturas, gestionar actividades o solicitar lista de clase, sí o sí tengo que hacer esta funcionalidad de autenticar. Si no me autentico, no voy a poder hacer ese caso. Y como ustedes ven, si lo vemos desde una perspectiva de programación, eh, si ustedes se dan cuenta, todos los casos de uso están relacionados con funcionalidades al sistema y todos son verbos, inician con acciones. Gestionar, gestionar, solicitar, autenticar. Entonces, ustedes podrían, si quieren verlo desde una perspectiva de programación para que quede más fácil, no es que sea así, ¿verdad? Porque, digamos, esto va más allá de que o sea, va más allá em, que desde una perspectiva de programación, pero ustedes podrían verlo como una función. Entonces, esto es como la función o el método autenticar, que todos estos que están acá lo van a reciclar y lo van a llamar por fuerza. O sea, es una llamada por fuerza a esto que está acá. Pero como les digo, no es como que o sea, la parte de diagramación se concentra en cosas que no necesariamente sean de progra, pero muchas veces es más fácil verlo como un elemento de programación. Entonces, véanlo como un método que está ahí, que se está reciclando, que está llamando las otras funcionalidades y que lo va a hacer de carácter obligatorio, ¿verdad? Entonces, tal vez eso les pueda ayudar como a aclarar más sencillo. Luego tenemos la extensión, que la extensión es cuando un caso de uso puede ser que llame a otro, ¿verdad? Entonces, el extend se representa con esta forma que está acá, a diferencia del include. Por alguna extraña razón que yo todavía, por ejemplo, no comprendo a la fecha, esto que está acá significa que uno diría, A llama a B. El extend por alguna razón está al revés. En este caso, significa que B puede ser llamado por A. O sea, es una característica, o sea, se lee al revés. ¿Ok? Entonces, veámoslo con un ejemplo. Entonces, está el director, que el director puede gestionar las asignaturas. Y a partir de acá se hace un include a autenticar. ¿Ok? Hasta aquí digamos que no hemos visto nada nuevo. Seguimos sobre el mismo modelo. Entonces, de gestionar asignaturas sí o sí puede llamarse autenticar. Sin embargo, si ustedes ven acá, tenemos una relación entre bloquear y usuario y el autenticar. Uno normalmente diría, bueno, bloquear llama a autenticar y eso es incorrecto. En el extend se lee la flecha al revés. O sea, la gente cuando diseñó UML nos la hizo más complicada. Entonces, esto es como autenticar. Puede ser que se llame a bloquear usuario. ¿Ok? Entonces, eso para que lo noten por ahí. Cuando nosotros estamos con diagramas de casos de uso, se lee al revés. ¿Ok? Y ahora, hagamos como este análisis. ¿Por qué está como un extend?
Normalmente lo que sucede con los sistemas es que por una práctica de seguridad es que después de cierta cantidad de veces que uno coloque mal la contraseña, el sistema se bloquea, ¿ok? Sobre todo sistemas bancarios. Entonces, normalmente son 3 veces, o sea, algunos casos 5 veces, digamos, como máximo, que si usted escribe mal la contraseña, se bloquea. Entonces, eso está como un extent porque puede ser que se dé o puede ser que no se dé. Por ejemplo, cuando yo voy a gestionar asignaturas, siempre, 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 quiera o no, voy a tener que estar autenticado. Si no estoy autenticado, no hay forma de que yo haga cambios sobre las asignaturas. Sin embargo, cuando yo me autentico, podría ser que se bloquee el usuario o podría ser que no, porque normalmente no es como lo más común. O sea, puede suceder, ¿verdad? De que ya hay un usuario que ya va por la cuarta vez y está escribiendo mal la contraseña, entonces ya a su quinta vez lo voy a bloquear. O sea, eso podría ser, pero no es lo común. No es que siempre, siempre, siempre cuando yo me vaya a autenticar se va a bloquear el usuario, sino que es una posibilidad. Entonces, eso tiene el extent. El extent lo que me está diciendo es, este caso que está acá, bloquear al usuario, puede ser que se dé en algunos casos. En cambio, el include siempre, siempre, siempre se va a tener que dar. Esa es la diferencia entre uno y otro, que uno es siempre y el otro es opcional. Puede ser que se dé o puede ser que no se dé. Depende de los casos. Ahora, en las relaciones, en los diagramas de casos de uso, tenemos la última que es la generalización. La generalización básicamente lo que hace es que tenemos un caso de uso principal en el cual vamos a tener un caso de uso hijo que lo va a especializar, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos el caso de uso, gestionar asignaturas, pero podríamos tener un una funcionalidad que me permita gestionar asignaturas en modo solo lectura, ¿verdad? Eso es básicamente como que yo pueda hacer cambios en el horario, pero no los aplique, sino que lo haga en solo lectura. Digamos, yo podría, no sé, empezar a hacer los horarios a través de la gestión de asignaturas y decir, bueno, intro y taller. Bueno, intro y taller lo voy a abrir lunes y miércoles. Y entonces es un caso especial porque no voy a salvar nada, sino que lo que estoy haciendo es en modo lectura, estoy gestionando las asignaturas para ver cómo me queda. Y este lo voy a abrir martes y viernes. Y este curso de programación orientada a objetos lo voy a abrir, no sé, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces, uno podría gestionar asignaturas en modo lectura. Es un caso particular del primero, solo que está pensado para que en este caso se haga en solo lectura y no se salven los cambios. Entonces, la generalización especialización me permite tener un caso de uso principal donde vamos a tener un caso de uso hijo y ese caso de uso hijo va a especializar esa funcionalidad del papá, ¿verdad? Esto es muy parecido a herencia, ¿verdad? Pues si quieren pueden verlo como similar. Básicamente un caso de uso padre y el hijo lo va a personalizar, ¿verdad? Entonces está muy, muy relacionado, solo que no tiene que ver propiamente con clases, sino más bien con funcionalidades. ¿Ok? Y por último, tenemos los diagramas de casos de uso que están relacionados entre actores, ¿verdad? Entonces, entre actores solo existe uno, que es la generalización, especialización. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al profesor y tenemos al tutor. En este caso, el tutor va a especializar a el profesor, ¿verdad? En el caso de diagramas de casos de uso, lo que significa es que los casos de uso que llama el papá también los va a llamar el hijo, ¿verdad? Eso es lo que significa una generalización, especialización en términos de actores. Entonces, veamos, por ejemplo, acá. Tenemos el diagrama más completo. Entonces, ya vimos, bueno, estos que estaban acá y vimos, por ejemplo, perdón, este y este. Vimos el autenticar, que está relacionado con un extend, con bloquear usuario. Tenemos la generalización, especialización. Por ejemplo, el estudiante podría gestionar actividades, pero también podría gestionar las actividades en modo lectura. Eso es como no se salva absolutamente nada. Entonces, es una versión especial de gestionar actividades,
pero es solo lectura, entonces se marca como una generalización, especialización. Ahora, si vemos por acá, existe entre el profesor y el director una generalización, especialización. ¿Por qué existe esta cuestión? Si ustedes se dan cuenta, dice, el profesor es el papá y el hijo es el director. El papá, el profesor, perdón, el director va a especializar al profesor. Normalmente el director es un profesor más que tiene como ciertas funciones adicionales, ¿verdad? Pero el director, digamos, en este caso de una escuela, es un profe más, ¿verdad? Igual da clases y entonces en particular, lo que sucede acá es que entre estos dos, digamos, que están acá, las funcionalidades que llama el profesor, que en este caso son solicitar lista de clase, también las va a llamar el director, o sea, el director va a poder solicitar la lista de clase porque él es un profe también y va a poder hacer otras cosas como gestionar asignaturas. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué no mejor marco una flecha para acá y ya, y no lo hago por una generalización, especialización? En particular, digamos, la generalización de actores se usa para no tener que hacer ese cablerío, porque si el profesor tuviera 5 casos de uso y el director tiene que también llamar a esos 5 casos de uso, entonces se hace como mucha maraña de cables. En cambio, así, el profesor, por ejemplo, podría tener sus 5 casos de uso que llama y el director, con solo un cable que está acá, o sea, con solo esta línea que se está marcando acá, puede hacer uso, digamos, de todas esas funcionalidades sin tener que marcar todo ese cablerío. Entonces, o ese linearío. Nos queda entonces un diagrama muchísimo más limpio, ¿verdad? Entonces, esa es como la característica que tiene em, este, esta funcionalidad, ¿verdad? De generalización, especialización. Normalmente, digamos, cuando nosotros estamos con casos de uso, digamos, por mi experiencia, bueno, los actores son un elemento, digamos, súper importante, ¿ok? Todo lo que son identificación de actores, identificación de casos de uso, ¿ok? Y las relaciones normalmente, digamos, por mi experiencia, casi siempre son include y extend. Generalización, especialización a nivel de casos de uso casi no se ven. Por lo menos cuando yo hago los diagramas, no son como muy comunes, ¿verdad? Pero bueno, ahí está esa opción. Sin embargo, la generalización, especialización entre actores, esa sí es más común. ¿Ok? Ahora, la idea es que cuando nosotros tenemos un sistema, entonces nosotros agarramos cada uno de estos óvalos o estos casos de uso y los desarrollamos, ¿verdad? Entonces, la estructura básica es que para cada uno de esos uno va montando como una hojita y va documentando el nombre, la descripción, los actores, precondiciones y pocos condiciones, flujo básico, flujos alternativos y flujos excepcionales, como una estructura básica y algunos elementos adicionales que podrían colocarse en ese documento de requisitos especiales, fuentes de datos, dependencias, asunciones y temas abiertos. Entonces, la idea de este diagrama es que con este diagrama yo puedo ver así de primera entrada cuáles son las funcionalidades que tiene mi sistema. Entonces, con esta cuestión que está acá, yo puedo entender, ok, mi sistema hace estas cuestiones. Y estos son los roles, ¿verdad? De las personas que pueden interactuar, ¿verdad? Con ese sistema. Entonces, yo de forma muy sencilla me doy con un gráfico, me doy cuenta, un gráfico de una página, puedo entender qué hace, digamos, en mi sistema. Sin embargo, esto que está acá es muy general como para ya llegar a programar. Entonces, uno lo que hace es como, bueno, página 1, diagrama de casos de uso. Y entonces coloca esto y me doy una idea. Y los detalles de las funcionalidades para entender mejor cómo funciona, los desarrollo para cada uno con esto. Entonces vamos desarrollando y desarrollando. Para efectos del curso de programación orientada a objetos, nosotros no vamos a hacer la ampliación. O sea, eso se ve en el curso de requerimientos de software. En el curso de requerimientos de software se ve
estos elementos del caso de uso. Sin embargo, en este momento es importante que sepan que cada uno de esos óvalos o casos de uso se va a detallar. Entonces, la documentación del sistema va a tener casi que primera entrada el diagrama y después muchas hojas con todo el detalle de la programación. Y acá podemos ver un ejemplo. Entonces tenemos una biblioteca, ¿verdad? Con su diagrama de casos de uso. Y después tenemos el caso expandido, que en este caso es dar de alta el libro. Dar de alta el libro es este que está acá, en el cual se extiende con toda esta información, ¿verdad? Se desarrolla un documento y se va colocando toda esta parte. Así, para cada uno de los óvalos o casos de uso que forman parte del diagrama. Entonces, cada uno de estos señores se extiende con uno de estos. Y esa es la documentación del sistema, de las funcionalidades del sistema. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto al tema de casos de uso. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? ¿O clarito? No, señor. Entonces, Todo claro. ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un modelo a partir de un sistema que todos conocemos. Entonces, voy a venir aquí a modelo. Entonces, voy a venir acá y vamos a ver, abrir proyecto. Bueno, este ya está. Vamos a hacer mejor uno nuevo. Que vamos a ponerle a este cajero automático. Entonces, acá vamos a generar un nuevo diagrama y va a ser un diagrama de casos de uso. Entonces, listo. Ya tengo mi diagrama de casos de uso. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y un ejemplo de un sistema que todos hemos utilizado en algún momento, que es un cajero automático. O sea, prácticamente todos los aquí presentes hemos tenido o tenemos una tarjeta, digámoslo así, con algún banco, ¿ok? Y pues hemos experimentado y pues cuáles son las funcionalidades que tiene, por ejemplo, o qué acciones se pueden hacer con un banco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con o montamos un diagrama de casos de uso es identificar esos actores clave. Entonces, entre los actores clave o usuarios que van a funcionar el sistema, tenemos al tarjetaviente. Entonces voy a poner acá tarjetaviente. Vamos a ver si ampliamos un poquito por acá. Aquí, listo. Hicimos la ampliación. El tarjetaviente es la persona, es como se conoce a la persona que tiene una tarjeta del banco. Entonces, en este caso, cuando una persona va a usar un cajero, entonces tiene que ser un tarjetaviente, o sea, tiene que tener una tarjeta del banco. Ok, entonces ese sería, digamos, el tarjetaviente. Ahora, tenemos las funcionalidades con las cuales este tarjetaviente podría interactuar. Dependiendo del cajero, ¿verdad? Pues hay muchas funcionalidades que son, o sea, hay unos cajeros que tienen más cosas, otros cajeros que tienen menos cosas, ¿verdad? Entonces, en general, dependiendo del banco, pues varía un poco, pero prácticamente todos los bancos tienen dos funciones o dos acciones, dos funcionalidades principales con las cuales se puede interactuar con el cajero. Uno, realizar retiro. Entonces ponemos aquí, retirar dinero. Y dos, consultar saldo. O sea, indiferentemente del banco, llámese consultar cuenta, consultar saldo, perdón. Llámese Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco San José, Banco Popular. Estas son las dos funcionalidades con las cuales nosotros podemos interactuar
con un cajero. Sacar plata y ver cuánto dinero tenemos en la tarjeta. Estas son como las dos funcionalidades básicas. ¿Ok? Entonces, acá los voy a marcar por una relación. Entonces, acá y acá. Esto lo que significa es que el tarjetaviente puede retirar dinero y el tarjetaviente puede consultar el saldo de su cuenta. ¿Ok? Dos funcionalidades básicas que tiene el sistema. ¿Ok? Ahora, tanto retirar dinero como consultar saldo llaman a una funcionalidad que se llama autenticar PIN. Entonces, acá, estos dos, antes de permitir hacer cualquier cosa, digamos, de retirar dinero o consultar saldo, la primera funcionalidad que vamos a tener que hacer es autenticar PIN. O sea, que el PIN que yo lo coloque, aunque pongámosle más bien validar PIN, autenticar PIN suena raro. Sería más bien como validar PIN. Validar PIN. Entonces, tengo acá la funcionalidad de validar PIN, ¿verdad? Las tengo separadas, digamos, de retirar dinero y consultar saldo porque es una funcionalidad que es llamada, digamos, desde ellos dos, ¿ok? Desde retirar dinero y consultar saldo. Esto tiene una serie de pasos o acciones. Cada uno de los casos de uso que yo vaya a colocar acá representan un conjunto de acciones. Por ejemplo, el validar PIN no es nada más que yo pongo el número y listo, sino que yo pongo el número, ¿ok? Entonces, el número 1, 2, 3, 4, que digamos es mi PIN. Ese cajero automático, cuando recibe el PIN, va a hacer ciertas validaciones. Por ejemplo, uno es validar que el PIN esté bien. Porque a partir de 3 veces que yo ponga el PIN mal, el sistema va a bloquear, ¿ok? Y él tiene que llevar ese control, ¿verdad? De que no son 3 veces en toda la vida, ¿verdad? Porque colocar 3 veces mal el PIN en toda la vida, para ponerlo, digamos, en un contador, que si es el intento número 3, digamos, en todo lo que yo vaya a utilizar el sistema, o sea, la puse mal hoy, la puse mal en un año y la puse mal en 3 años después y ya el sistema me lo bloquea, no. Normalmente hay un tiempo, ¿verdad? Que es lo prudencial. O sea, si usted ¿qué le digo? En cuestión de 1 hora o 20 minutos colocó 3 veces mal el PIN, entonces él va a llamar a otra funcionalidad que se llama bloquear tarjeta. Pero antes de bloquear tarjeta, sigamos viendo validar PIN. Entonces, validar PIN tiene que, uno, revisarme el número que estoy escribiendo que sea realmente con el que yo tengo. Dos, llevar el contador de cuántas veces he puesto mal, si es que lo puse mal, digamos, el número para efectos de que si tiene, determinar si la tiene que bloquear o no. Tiene que colocar en bitácora, digámoslo así, de que, ok, yo coloqué el PIN, lo coloqué el 14 de enero a las 8:55. ¿Ok? Eso tiene que registrarlo también en la bitácora. O sea, hay una tabla de información donde se almacena cada vez que, por ejemplo, yo estoy colocando el PIN. Eso es como para efectos de seguridad. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el validar PIN, pues tiene su nivel de complejidad, no es solo coloque el número y listo, sino que tiene pues varias cosas. Entonces, acá está la funcionalidad. Acá tengo que llamar al extend bloquear tarjeta, ¿verdad? O sea, puede ser que se llame, perdón, entre a validar PIN y bloquear tarjeta se da un caso de una extensión. Puede ser que de validar PIN se llame
a bloquear tarjeta. Eso es cuando yo eventualmente he colocado más de 3 veces de forma incorrecta el PIN. Y entonces se llama esta funcionalidad, que esta funcionalidad lo primero que hace es que se traga la tarjeta. Entonces el cajero automático no le va a devolver la tarjeta al tarjetaviente. Le va a tirar un mensaje de su tarjeta ha sido bloqueada por cuestiones de seguridad. Por favor, no se vaya a tal banco. Y va a mandar una alerta al banco. O sea, es como, vea, me tragué esta tarjeta. Alguien tiene que venirla a recoger, ¿verdad? Para llevarla digamos, al banco para que el tarjetaviente vaya y la retire, ¿verdad? Entonces, la funcionalidad de bloquear tarjeta está marcada como un Excel porque puede ser que se llame o no. Y también, como ustedes ven, por ejemplo, acá, puede ser que se llame, puede ser que no se llame y además tiene muchos pasos. O sea, no es simplemente se traga la tarjeta y listo, sino que realmente hace muchos, muchos pasos. Cada uno de estos que están acá, de estos señores, son una secuencia de pasos, una secuencia de acciones, que era lo que nos decía la definición del caso de uso. No es simplemente bloqueo y listo, sino que hay muchísimo, muchísimo más. ¿Ok? Entonces, eso por acá. Entonces, tenemos retirar dinero y consultar saldo, que tienen la funcionalidad de validar PIN y eventualmente se puede llamar a la funcionalidad extendida de bloquear. Igualmente hay otras cosas más que se pueden hacer. Por ejemplo, para ampliar tal vez un poco el diagrama, algunos cajeros permiten realizar depósitos. Realizar depósitos. Normalmente, por ejemplo, los cajeros que yo conozco que hacen esto son los del BAC San José. Entonces, el BAC San José tiene unos cajeros que permiten que usted no tenga que ir a hacer fila, ¿verdad? Digamos, a un banco normal, a caja, sino que usted simplemente hace el depósito a través digamos, del cajero. Entonces, es una opción que ellos ofrecen. Este realizar depósito no necesariamente va a validar PIN, ¿verdad? Muchas veces el realizar depósito, lo primero que le pide es introduzca el número de cuenta en la cual usted quiere hacer el depósito. O sea, yo podría hacer el depósito. Incluso aquí vamos a hacer un cambio porque el tarjetaviente es el que tiene tarjeta. Este puede ser un usuario normal. ¿Mm? Realizar el depósito no necesariamente tiene que ser tarjetaviente del banco. O sea, por ejemplo, en el BAC San José, ustedes pueden hacer algún depósito, alguna cuenta de BAC San José, sin necesariamente que ustedes sean clientes. Entonces, el realizar depósito lo puede hacer cualquier otro actor, ¿verdad? Entonces, acá pongámosle, no sé, usuario externo, cliente externo, más bien, para que suene más bonito. Cliente externo. Ujú. Le puse cliente externo porque es como un cliente, digámoslo así, que hace uso, digamos, del sistema, pero es casi que totalmente externo porque no tiene ninguna relación más que para ese momento. Entonces es un cliente como de momento. O sea, no es como un cliente fijo, sino que es como alguien que va a utilizar los servicios del BAC San José, o sea, se convierte en su cliente por un momento para hacer algo en específico y después nunca más lo vamos a volver a ver. Entonces, eso está, digamos, marcado acá. Entonces, este que está acá puede realizar depósito. Ese no valida PIN, ni hace bloqueo de tarjeta, ni nada por el estilo, porque como tal, em, está en, o sea, perdón, me fui. No necesita hacer una validación de PIN, o sea, él es totalmente externo, ¿ok? Entonces, eso por acá. Ahora, entre estos dos, uno podría decir, bueno, podemos montar una generalización-especialización, como hicimos hace un momento, o como vimos hace un momento en lo que era el director y el profesor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el realizar el depósito también lo puede hacer el tarjetaviente. O sea, el tarjetaviente también puede hacerlo, ¿verdad? Puede poner el número de cuenta y hacer, digamos,
el depósito, ¿ok? Entonces, acá, como les menciono, yo pude haber hecho como marcar la rayita, ¿verdad? No, y igualmente no pasa nada, pero la idea es hacer como el diagrama lo más simple, lo más limpio posible, ¿verdad? Y si no, pues hubiera, si digamos acá, una lineecilla, pues no pasa nada. Pero si este cliente externo tuviera más funcionalidades, significa que el tarjeta viente también tiene que marcarlas. Entonces, la idea es reducir la cantidad, digamos, de líneas que tiene este diagrama. Ujú. Entonces, acá tenemos algunas funcionalidades de nuestro sistema. Ahora, vamos por acá a montar otro actor. Lo voy a colocar como por acá. em, Normalmente uno puede colocar, digamos, uno coloca los casos de uso en el centro y los actores los coloca, digamos, a los lados, ¿verdad? Entonces, eso es como una alternativa para los diagramas. Entonces, yo voy a hacer acá un actor nuevo y le voy a poner a este señor el administrador. Este administrador es básicamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de llegar a un cajero automático cuando hay uno de estos camiones blindados por fuera, ¿verdad? Es como de las cosas que realmente, por lo menos a mí me da un poco como de sustillo y trato como de alejarme cuando pasan ese tipo de cuestiones, porque normalmente está un chaval, bueno, está el camión, digamos, blindado, y normalmente hay una persona utilizando el cajero y hay una persona armada, digamos, ahí que está como como cuidando a este otro, ¿verdad? Normalmente esa es la funcional, digamos, eso sucede cuando, digamos, la persona, o bueno, la persona no, en este caso, ese administrador necesita cargar el cajero, ¿verdad? Entonces, los cajeros tienen como una especie ¿qué podemos decirlo así? Como de un cajero automático, véanlo como en una de estas mesitas que se colocan alrededor, no, a la par de la cama. Entonces, normalmente a la par de la cama hay como unas mesitas que tienen como unas gavetas y ustedes guardan cosas, ¿verdad? Eso es como lo normal. Los cajeros tienen ese mismo funcionamiento. El cajero en la parte de abajo tiene como una serie de como de gavetas que se llenan con unos cajones, digámoslo así. Obviamente esos cajones no son como los de las gavetas normales, sino que son, o sea, son como totalmente cerrados, ¿verdad? Y esos cajones lo que tienen son billetes. Entonces, billetes de 10.000, de 50.000, de 20.000. Entonces, normalmente existe, digamos, un proceso en el cual ese administrador va y cambia, digamos, esos compartimientos porque ya se quedaron sin billetes o porque tienen muy poco. Pues cada vez que el cajero empieza a entregar dinero, pues no entra mágicamente. O sea, el dinero no entra por wireless, sino que realmente el dinero está en un compartimiento en la parte inferior del cajero. Entonces, acá existen dos procesos que puede hacer ese administrador, digamos, del cajero. Yo le pongo administrador porque fue como el nombre que se me ocurrió, pero muy probablemente debe tener algún otro nombre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponerle administrador por una mayor simplicidad. Esta está la funcionalidad de, em, digamos, cargar, digámoslo así, cargar el cajero con efectivo. Entonces podemos poner acá, cargar cajero con efectivo. Ok, esa es una funcionalidad que esa persona realiza, o sea, que hace la carga del cajero. Normalmente, bueno, yo es que conozco un poco, digamos, del tema de cómo funcionan los cajeros, porque trabajé un tiempo hace varios años en un banco. Pero normalmente el proceso es que la persona saca el cajón, saca el cajón con lo que queda de dinero si es que queda algo. Mete el cajón nuevo. Durante ese proceso, la persona tiene que indicarle con cuál denominación de billetes tiene ese cajón, ¿verdad?
Entonces, decirle, vea, el cajón que estaba antes era de billetes de 2.000, pero ya ahora este va a ser o de 2.000 o de 5.000 o de 10.000 o lo que sea, ¿ok? Entonces, hay que indicarle, en este caso al cajero, ese cajón que estamos sacando, qué tipo de billetes tiene, ¿ok? Y cuántos billetes trae, ¿verdad? Normalmente eso es como un estándar, ¿verdad? Ahí dirá, bueno, viene con, no sé, 1.000 billetes, por decir algo. Entonces hay que indicarle cuánto. Y después, cuando ya uno termina, hay que hacerle un proceso, digamos, el cajero pasa como por un proceso de carga, que es cuando el cajero empieza a sonar horrible, ¿verdad? No sé si han tenido como esa experiencia. El sonido, digamos, ese que digo yo que empieza a sonar horrible, es como cuando el cajero empieza como a como hacer conteo y después entrega los billetes. Es como, no me recuerdo ahorita cómo se llama ese proceso, pero es un proceso de carga. Entonces, él lo que hace es que cuando usted le mete ese cartucho, le empieza a hacer como una limpieza, un conteo dentro de su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esos son como los pasos. Entonces, cargar cajero con efectivo. Cambiémosle un poquito el nombre, pues ese no me gusta tanto. Recargar o cargar con efectivo. Ok, cargar con efectivo. Entonces, eso es una funcionalidad que eventualmente tenemos. O sea, podemos cargar con efectivo. El administrador puede hacerlo. Y también hay algunas cosillas más que puede hacer el administrador. Podemos ponerle acá, em, cambiar parámetros como una funcionalidad más. Este cambiar parámetros lo estoy dejando como muy genérico, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, pero es que cambiar parámetros es muy grande, profe. O sea, cambiar parámetros, pueden ser muchos parámetros los que vengan. Sí, cambiar parámetros es básicamente un cajero, me puedo ir y decirle cambiarle la hora, ¿verdad? Puede ser que necesite actualizarle la hora. Puede ser que necesite cambiarle la localización, ¿verdad? O sea, el cajero se mueve, no sé, de la localización de, no sé, Tamarindo, se mueve, no sé, a Nicoya, por decir algo. Entonces, uno podría cambiar su ubicación. Entonces, ya no está en el centro comercial Tacataca, en Tamarindo, sino que se movió a Plaza, no sé qué, en Nicoya. O sea, podría ser que necesite cambiarle, digamos, algún parámetro, la hora, muchas veces el idioma, ¿verdad? En general, la mayoría de cajeros automáticos que uno conoce están en español, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos cajeros automáticos que por el tipo de localización que tiene, sobre todo cuando son playas y que son lugares como muy exclusivos, el cajero está en inglés, ¿verdad? Entonces, de primera entrada te pone como primer idioma el inglés, ¿verdad? Entonces, eso es un parámetro que uno podría cambiar, digámoslo así, el idioma que recibe de primera entrada al tarjetaviente o al usuario, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, cambiar parámetros que yo hice acá tiene esa particularidad de que podemos tener, o sea, se pueden cambiar muchos parámetros. O sea, es como, todos son iguales. O sea, fecha, llego, busco la fecha, cambio la fecha y le doy guardar. La localización, voy, busco la localización, meto la nueva localización y le doy guardar. Idioma, busco el idioma inicial, selecciono entre las opciones y le doy cambiar. Yo podría hacer 3 casos de uso para cada uno. O sea, cambiar idioma, cambiar idioma, cambiar localización y cambiar hora. Sin embargo, em, y digamos, puedo hacerlo, ¿verdad? Colocar eso como 3 casos de uso y desarrollarlos, pues no hay ningún problema. Sin embargo, como todos son los mismos clics, es como todos son los mismos pasos, busco el parámetro, lo actualizo y le doy salvar. Uno podría manejarlos todos como un global, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es como parte de las soluciones, ¿verdad? De las posibles soluciones. Ustedes podrían hacer 3 casos de uso, lo cual está bien, no hay ningún problema. Pero yo para efectos de evitar la fatiga, como se mencionaba una serie muy vieja hace tiempo, lo coloco todo en uno solo. O sea, pongo
cambiar parámetros como un caso de uso y como todos comparten los mismos pasos, lo hago en uno genérico. Eso es una cuestión como de, no sé, de gustos, ¿ok? Sin embargo, cargar con efectivo, ese sí no lo puedo poner acá como cambiar parámetro, porque el proceso de cambiar efectivo es totalmente diferente al de cambiar hora o el de cambiar propiamente idioma, ¿ok? Entonces, eso por esta parte. Vamos a ver qué más. Entonces, en sí, digamos, algunas consideraciones importantes a la hora de estar nosotros desarrollando diagramas. Entonces, bueno, primer paso, identificar los actores. O sea, quiénes son las personas que van a hacer, personas o sistemas que van a hacer uso de las funcionalidades de nuestro sistema. Número dos, las funcionalidades, o sea, los casos de uso. Empezamos a identificar casos de uso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las acciones con las cuales se va a interactuar o va a tener nuestro sistema? Cargar con efectivo, cambiar parámetros. Ah, bueno, aquí muy importante, me faltó un autenticar, ¿verdad? Porque esto no lo puede hacer cualquiera. Entonces, voy a poner acá un caso de uso autenticar. Eso es diferente al de ping, porque normalmente esta autenticación que se realiza em, es diferente. Normalmente se hace con una llave especial, ¿verdad? La autenticación no es como nombre de usuario y contraseña, sino que normalmente cuando... Vamos a ponerlo tal vez aquí abajo. Sí, vamos a ponerlo así. Ajá. Aquí está. Este autenticar es diferente porque no es como usuario y contraseña, sino que cuando la persona llega a abrir el cajero, utiliza una llave especial, digamos, por parte del banco para poderse autenticar, ¿verdad? No es como que yo llego y le pongo un número, ¿verdad? O le pongo un PIN y ya va a llegar y me va a abrir el cajero automático para yo sacar estos cajones de dinero. Imagínense que fuera así. O sea, llega cualquiera, toca y le quita los compartimientos estos al cajero del dinero y se lleva quién sabe cuánta plata, ¿verdad? O sea, para abrir esa parte, normalmente es un dispositivo, ¿verdad? Lo que se utiliza, un dispositivo físico. Entonces, lo tengo marcado acá como un autenticar diferente, ¿verdad? A validar PIN. Y aquí no se bloquea porque normalmente es un dispositivo. Yo pongo el dispositivo, ¿funciona o no funciona? ¿Verdad? O lo abre o no lo abre. No, no va a bloquear, ¿verdad? Entonces, eso digamos por ahí. Ok, entonces, el siguiente paso es identificar cuáles son los casos de uso o funcionalidades que va a tener nuestro sistema. Importante, recuerden que un caso de uso son un conjunto de acciones, ¿ok? O sea, cada uno de estos tiene que segregarse o dividirse en una serie como de pasos, ¿verdad? Hay un error muy común, digamos que yo lo he visto en los estudiantes a la hora de resolver problemas, que es que, por ejemplo, retirar dinero. Entonces, de retirar dinero, llamamos a colocar, a seleccionar moneda. Luego de seleccionar moneda, voy a ponerlo por acá arriba. Entonces, seleccionar moneda. Entonces, de retirar dinero, hace un include a seleccionar moneda. Luego de seleccionar moneda, puedo hacer otro include, seleccionar cuenta, porque normalmente uno escoge la moneda, escoge la cuenta, seleccionar cuenta. Luego, indicar monto, y entregar efectivo. Ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, esto que está acá son los pasos de retirar dinero, ¿ok? Cuando yo retiro, selecciono la moneda, selecciono la cuenta, indico el monto y al final el cajero automático me va a entregar el efectivo, ¿verdad? Eso es
como los pasos. Esto que está acá es incorrecto, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque si yo a ustedes les digo, ok, segréguenme en los pasos de seleccionar moneda. Y seleccionar monedas, indico la moneda, nada más. Seleccionar cuenta, ¿cuáles son los pasos? Selecciono la cuenta. Indicar el monto, ¿cuáles son los pasos? Pongo el monto. Y entregar el efectivo, ¿cuáles son los pasos? Y le doy el efectivo, el cajero le da el efectivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos son pasos de retirar dinero. ¿Ok? Entonces, eso que yo hice ahí, que es muy común que los estudiantes lo hagan, está malo. ¿Ok? Aquí lo que se colocan, vamos a ver, cada uno de estos representa un conjunto de pasos. Y por eso es que está la versión extendida, que es esta que está acá. Porque en esta versión extendida yo coloco todos los pasos. Ajá. Pero el diagrama como tal que vimos acá, lo que tiene son las funcionalidades macro. Si yo necesito ver como ya propiamente los pasos, entonces voy y leo el caso de uso extendido, que ustedes lo van a ver en cursos más adelante, digamos, cómo se desarrolla, digamos, esa parte. ¿Ok? Entonces, los pasos no son casos de uso. ¿Ok? Entonces, eso es como una regla. O sea, los casos forman parte de otro caso de uso. Un caso de uso que solo tiene un paso, como por ejemplo entregar dinero, analícenlo bien. Si ustedes cada vez que pongan una funcionalidad acá digan, ¿qué acciones o qué pasos tiene este caso de uso? Ah, solo tiene una. Piensen bien, revisen bien, porque muy probablemente lo están haciendo mal. Ujú. Cada una de estas funcionalidades tiene varias acciones, ¿ok? Tiene varios pasos, ¿ok? Entonces eso es una regla. Cuando estén haciendo esto, revisen que las funcionalidades que tienen tenga varios pasos. Eso es lo primero. Segundo, los casos de uso son verbos, inician por verbos, son acciones que se realizan sobre un sistema, realizar depósito, consultar saldo, retirar dinero, cargar con efectivo, autenticar, son acciones que se hacen sobre el sistema. Ustedes no pueden tener un caso de uso que se llame efectivo, un caso de uso que se llame cajero, un caso de uso que se llame tarjeta. O sea, eso está malo. ¿Ok? Son acciones, tienen que empezar por verbos. Un caso de uso tiene que empezar por un verbo que señale una acción. ¿Ok? Eso es otra recomendación. Tercero, la profundidad. ¿A qué me refiero yo con la profundidad? Un caso de uso puede llamar a otro caso de uso. Como ustedes ven acá, retirar dinero llama a validar PIN a través de un include y después se llama a través de un extend. El nivel máximo que se tiene son 4. Si ustedes tienen una profundidad mayor a 4, revisen bien. Muy probablemente lo están haciendo mal, ¿ok? Entonces, para que revisen esa parte, ¿verdad? Si efectivamente, si ustedes, por ejemplo, tienen como hicimos hace un momento, que este de retirar dinero tenía como 4 más. En total estaban dando 5 pasos que se estaban marcando. Si ustedes tienen eso, revisen bien la profundidad máxima, o sea, son 3, 4. Si ustedes tienen más de 4, tienen que revisar porque hay algo que están haciendo mal, ¿ok? Eso, digamos, con respecto a el diagrama de casos de uso. Entonces, recuerden, o sea, el diagrama, tratar de mantenerlo simple. Vean que este diagrama está en realidad muy simple, tiene funcionalidades principales relacionadas con actores y en algunos casos, algunos llaman a otra, pero digamos que queda como muy, muy simple. Lo más recomendable es manejarlo así. O sea, los actores y las funcionalidades cuales llaman, y si eventualmente esa llama a otra, pues se marca. ¿Ok? Y listo. Entonces, el segundo paso, como les indiqué, es buscar, ¿ok? Los casos de uso. Y el tercero es relaciónenlos. ¿Ok? Determinen si son include, como este que está acá, o si es un extend, como este que está acá. Entonces, marquen las relaciones entre casos de uso, entre actores y casos de uso y entre actores. Y ya con eso, pues tendrían el, el diagrama de clases. ¿Ok? ¿Dudas o consultas con respecto a esta parte? No, señor. Ok, todo clarito entonces. Genial. Ahora, en la parte de los libros, yo les había colocado a ustedes
este de UML práctico. Igual, si ustedes quieren repasar algo, él tiene todos los tipos de diagramas. Este libro tiene todos los tipos de diagramas que vamos a ir viendo. Que ya si ustedes se percatan, bueno, ya vimos capítulo 1, que era la introducción a UML. Capítulo, vamos a ver si me puedo acercar un poquito. No me deja acercarme. Capítulo 2, que son diagramas de clases, y capítulo 3, que es igual a una continuación de diagramas de clases. Ahorita lo que hicimos fue que vimos el capítulo 8, que son diagramas de casos de uso. Nosotros vamos a ver todos los diagramas que están acá, ¿ok? Entonces nos falta diagramas de actividad, de estados, de secuencia y colaboración, que en la próxima clase vamos a trabajar con secuencia y colaboración, ¿ok? Acá si ustedes necesitan ahondar un poquito más, pueden entrar al capítulo y el capítulo explica, este libro, como les digo, a mí me gusta bastante porque es el libro más simple de UML que existe, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es, si tal vez tienen alguna duda, ¿verdad? O tal vez no se entendió algo bien, péguenle una revisada al capítulo. Bueno, aquí explica el actor, el caso de uso, las asociaciones, esta parte de los include, los extend, la generalización, y viene con un ejemplo, viene con varios ejemplos, digamos, de cuestiones que pueden marcarse. ¿Ok? Y vean que es súper pequeñito. Bueno, vean que cuánto fue acá. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 páginas, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, en 5 páginas nos explicó em, el tema de casos de uso. Entonces ahí pueden pegarle si no una revisadita. Y lo que me gusta mucho es que, bueno, en este libro se basa en Modelio. Entonces nos enseña a usar a Modelio. Igual ustedes pueden utilizar cualquier herramienta que gusten para efectos de la diagramación. Al final lo que interesa es que se exporte a normalmente es una imagen y con una imagen se hace la revisión. Pero aquí va guiando mucho en el uso, digamos, de esta herramienta. Entonces, por si ustedes quieren pegar una revisadita a, a cómo se trabaja, ¿ok? Entonces, ahí le pueden pegar una revisada, tal vez si quedó como algo que no estaba como algo que no haya quedado así como muy claro, ¿ok? Entonces, de momento vamos a hacer una pequeña pausa. Por acá, voy a detener la grabación.